Hola, ¿cómo les va? En el video de hoy quiero hablarles de Friedrich Nietzsche, de las tres transformaciones y el santo decir no. Uno de los exégetas más importantes de Nietzsche en la actualidad, si bien ya falleció, es Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, filósofo francés del siglo XX, contemporáneo de Foucault, de Michel Foucault. Gilles Deleuze distingue entre los hombres reactivos y los hombres activos. Mientras que los hombres activos son aquellos que desde su creatividad, desde su seno, desde su potencia de obrar, afirman una realidad en el mundo, se afirman ellos en el mundo y transforman el mundo desde su positividad. El hombre reactivo es un hombre que está siempre observando a los demás, siempre quejándose por lo que hacen los demás, siempre, como lo dice la palabra, reaccionando frente a lo que está dado. Y no es un hombre activo creativo, sino es un hombre que reacciona, es un hombre, digamos, ontológicamente secundario, es un hombre que responde siempre. Esta característica del hombre reactivo lo transforma en un ser rencoroso y resentido y básicamente podríamos decir venenoso, una persona que no puede, una persona, ¿cómo que se dice? Incapacitada o discapacitada o bueno, enferma y podrida por dentro. Esa es la diferencia entre el hombre activo y el hombre reactivo. Gilles Deleuze se va a valer del conocimiento que tiene sobre Friedrich Nietzsche justamente para distinguir al superhombre del hombre reactivo. El superhombre es aquel que crea un mundo que da un sentido a la tierra, que da un sentido a la realidad y que desde su afinidad artística dota de sentido al mundo. Frente a esto hay otra visión totalmente opuesta que proviene del marxismo, que tiene que ver con la acción negadora. Para el marxismo, antes que la afirmación existe la negación. Es decir, el sujeto histórico de Karl Marx es el proletariado industrial. El proletariado industrial está sometido a condiciones de opresión que él no domina y que en todo caso lo dominan a él. Al proletario, masa pasiva, sometida por un poder dominante, entran en las fábricas y le dicen, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer esto, te vamos a pagar esto, comé, reproducite, dormí, volvé a trabajar el resto de tu vida. En un determinado momento, el proletariado histórico, el sujeto histórico, el proletariado, tiene que decir no para organizarse. Tiene que oponerse a aquello que quieren hacer de él y tiene que decir, no, yo no quiero ser esto, yo quiero ser otra cosa. Yo no quiero ser esto que están haciendo de mí. Yo no quiero ser una masa anónima explotada. Quiero tener una identidad, quiero ser alguien. Ahora bien, el proletariado es un sujeto bastardo, es un sujeto que no tiene ascendencia, que no tiene identidad, que no tiene padres o abuelos que le den una identidad o un rumbo fijo a su existencia. Por lo tanto, el proletariado tiene que forjar su identidad. ¿Y cómo la forja? La forja mediante la negación de la clase opresora. Es decir, el proletariado dice, esto no soy yo. ¿Qué soy yo? Yo lo que vaya a hacer, lo voy a hacer referido a la negación de aquello que quieren hacer de mí y a la negación de aquella clase que me oprime. Como dice la canción de Silvio Rodríguez, la necedad de asumir al enemigo, ¿no? En la canción El Necio, bueno, algo parecido. Cuando uno se opone al otro que quiere hacer de vos algo que vos no querés ser, ahí aparece tu primera identidad. Esto está vinculado con la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, que tiene que ver con que dialécticamente se supera la negatividad mediante una negación de la negación que pasa a ser una afirmación. Entonces, primero está el no y después está el sí. Una vez que se eliminan las condiciones de opresión estructural dentro de la clase que produce la clase dominante en el sistema capitalista, en ese momento puede emerger la identidad pura y depurada del proletario y en ese momento podrá decir sí. José Pablo Feynman, el filósofo argentino, decía que
quien no entiende esta diferencia entre el afirmar y el negar, bueno, que raje de la filosofía porque no tiene nada que hacer ahí. Y en cierta manera podría considerarse que tiene razón. Otro filósofo argentino, Ernesto Laclau, o quizás politólogo, está en disputa a ver quién se arroga su identidad. Justamente cuando habla del populismo se refiere a que la estrategia populista, la estrategia del populismo, consiste en reunir una multiplicidad de demandas democráticas que están en un principio aisladas y homogeneizarlas o direccionarlas mediante la conducción política, y esa conducción política va a estar dada por la negación de una clase antagónica que reúne todas las demandas democráticas en función de ese enemigo común. Entonces está primero el no, nuevamente. Primero se dice que no, luego se dice que sí. Luego se afirma lo que sería, no sé, el peronismo o el populismo de Getúlio Vargas o el narodniki de los rusos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para esto quiero leer un texto de Friedrich Nietzsche, que es muy cortito, que se llama De las tres transformaciones, que quizás pueda iluminarnos un poco en esta contienda entre el sí y el no. De paso, también aclaro que existe esa famosísima frase de Jean-Paul Sartre que dice: un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es decir, primero existimos en un mundo en la modalidad de la pasividad, hacen algo de nosotros, y luego de que hacen algo de nosotros, nosotros tenemos la libertad de transformar a nosotros mismos, de negarnos a hacer lo que hacen de nosotros y convertirnos en otra cosa. Sartre claramente se afilia o se alinea con una concepción marxista del no antes que del sí. Pero sin duda también hay una concepción un tanto artística y creativa. Entonces, ¿dónde se ubica Nietzsche todo esto? Bueno, lo veremos a continuación. La edición que voy a usar para leer este texto de las tres transformaciones de Friedrich Nietzsche es la edición de Gredos, el tomo 2, como pueden ver. Y es una, como es de Gredos, es una edición española y por lo tanto demasiado castiza en su lenguaje para mi gusto. Pero bueno, es una edición muy buena, así que no me quejo. Dice, este es el primero de los discursos de Zaratustra. Y dice: os menciono tres transformaciones del espíritu. Como el espíritu se transforma en camello, y el camello en león, y por último el león en niño. Para el espíritu en que mora la veneración, para el espíritu fuerte y resistente, hay muchas cargas pesadas. Su fortaleza demanda lo difícil y pesado. ¿Qué es pesado? Así pregunta el espíritu de la pesadez, y se arrodilla como el camello, y quiere que lo carguen bien. ¿Qué es lo más pesado para vosotros, héroes? Así pregunta el espíritu de la pesadez, para que yo lo cargue sobre mí, y me alegre de mi fortaleza. ¿Acaso no es humillarse para hacer daño a su propia arrogancia? ¿Hacer brillar su estulticia para burlarse de su propia sabiduría? ¿O acaso es apartarnos de nuestra causa cuando ésta celebra su victoria? ¿Subir altas montañas para tentar al tentador? ¿O acaso es alimentarse de las bellotas y de la hierba del conocimiento y padecer hambre anímica por amor a la verdad? ¿O acaso es estar enfermo y mandar a paseo a los consoladores y hacer amistad con sordos que nunca oyen lo que quieres? ¿O acaso es meterse en agua sucia cuando es el agua de la verdad y no apartar de sí las frías ranas y los calientes sapos? ¿O acaso es amar a quienes nos desprecian y ofrecer la mano al fantasma cuando nos quiere asustar? Con estas cosas, las más pesadas de todas, carga el espíritu de la pesadez. Semejante al camello que se interna presuroso en el desierto, así se interna él en su propio desierto. Pero en el más solitario de los desiertos se produce la segunda transformación. El espíritu se convierte aquí en león, quiere apresar la libertad y ser soberano en su propio desierto. Busca aquí en su último señor, quien convertirse en su enemigo, y en él de su último dios, quiere luchar con el gran dragón para obtener la victoria. ¿Quién es el gran dragón a quien el espíritu ya no quiere llamar señor ni dios? Tú debes. Así se llama el gran dragón.
Mas el espíritu del león dice: yo quiero. Tú debes le cierra el paso, brillando como el oro. Es un animal escamoso y en cada una de sus escamas reluce áureo el tú debes. Valores milenarios brillan en esas escamas, y el más poderoso de todos los dragones habla así: todos los valores de las cosas relucen en mí. Todos los valores ya han sido creados, y yo soy todos los valores creados. En verdad, no debe haber más ningún yo quiero. Así habló el dragón. Hermanos míos, ¿para qué se necesita el león en el espíritu? ¿No basta el animal de carga que renuncia y es obediente? Crea valores nuevos. Eso aún no lo logra el león, pero crearse la libertad para nuevos actos creadores, de eso sí es capaz el poder del león. Crearse libertad y también un sagrado no ante el deber. Para eso, hermanos míos, es necesario el león. Tomarse el derecho de nuevos valores, ese es el tomar más terrible para un obediente espíritu de la pesadez. En verdad, para él eso es un robo y algo propio de un depredador. En otro tiempo, el espíritu amó el tú debes, como la cosa más sagrada. Ahora tiene que encontrar delirio y capricho, incluso en lo más sagrado, con el fin de poder robar la libertad de su amor. Para ese robo se necesita el león. Pero decid, hermanos míos, ¿qué puede hacer el niño de lo que el león fue incapaz? ¿Por qué el rapaz león aún tiene que convertirse en niño? El niño es inocencia y olvido, y un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí misma, un primer movimiento, un sagrado. Decir sí. Sí, hermanos míos, para el juego de la creación se necesita un sagrado, decir sí. El espíritu quiere ahora su voluntad, el apartado del mundo gana su mundo. Os he mencionado tres transformaciones del espíritu, cómo el espíritu se convirtió en camello y el camello en león, y por último el león en niño. Así habló Zaratustra, y entonces se encontraba en la ciudad llamada la vaca multicolor. Bueno, como pueden observar, en un determinado momento en la fase del león, el león habla de un sagrado decir no ante el deber. ¿Y qué es este decir no? Bueno, dejo la pregunta abierta a disposición de quien quiera interpretarlo. Aclaro que yo no soy especialista en Gilles Deleuze, no he leído demasiado de él, pero me llama la atención que justo en uno de los textos fundacionales de la afirmación nietzscheana está esta cuestión del decir no. Es decir, es necesario primero decir no para luego decir sí. Entonces, no termino de entender cuál es la relación entre positividad y negatividad. En una dialéctica hegeliana, la parte negativa es fundamental para poder crear la cultura, el trabajo y el esfuerzo mediante la disciplina que te ejerce un otro dominándote, pero que sería la parte del camello, ¿no? Pero con respecto a esta relación entre hombres reactivos y hombres activos, que sin duda Nietzsche las habla, por ejemplo, en ese video que yo ya grabé hace tiempo de la virtud que hace regalos, sucede algo parecido. El hombre que no regala, o sea, el hombre rencoroso, el hombre resentido que dice no y no ofrece, que no da su amor al mundo, es un hombre vicioso. Pero bueno, simplemente quería hacer esta constelación de conceptos que me parecen muy interesantes.